Y le voy a dar la palabra a Vinca. Hola Vinca, bienvenida. Nos quedan 35 minutos. ¿Le parece exponer 20 y dejar 15 para preguntas? ¿Le Momento. queda bien? Sí. Ya, Sí, no, ningún problema. perfecto. Le doy la palabra a Vinca. Em, yo es primera vez que me presento ante el Congreso desde lo que fue el largo camino de trámite legislativo de la Ley de Imprescriptibilidad del Abuso Sexual Infantil, promulgada en el 2019. Y es entre emocionante y nervioso. Yo agradezco la invitación, agradezco especialmente. Me voy a tomar estos minutos porque me parece importante la gratitud, además como fuente de resiliencia. La invitación de Erika Olivera. Erika tiene todo que ver con que se haya acelerado finalmente la tramitación del derecho al tiempo para el abuso sexual infantil, cuando justamente, aunque le dicen que está prescrito, como muchas nos dijeron en distintos momentos, ella va y denuncia de todos modos eh, lo que había vivido, y ese acto y ese testimonio ayudan al desarchivo de una ley que llevaba 2 años detenida y permite darle el impulso final durante otros 3 años. Ya a esa altura sumamos 12 de la idea original, la redacción del proyecto y la promulgación. Y agradecer también, porque esto se va a cruzar todo el tiempo con la justicia. No es solo un tema de la psicología del trauma o de la neurobiología o de la ética del cuidado, sino que de cómo se piensa la justicia y cómo se ejerce la justicia. Y yo quiero agradecer también eh, a abogados que desde el comienzo de la idea de un grupo de sobrevivientes mujeres, debo decir, que se acercaron al Congreso el año 2007 para pedir que los delitos sexuales, partiendo por los niños, niñas y adolescentes, fueran imprescriptibles, nos tendieron la mano de inmediato. Muchos otros abogados demoraron años en dar su apoyo. Jueces nos mandaban información de manera privada porque era muy costoso reconocerse como adherente a la posibilidad de eliminar la prescripción. Pero hubo abogados como Elizabeth Matei, que hoy está en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Deben recordar que hace un mes estuvo interviniendo en la causa del joven malabarista que mataron en Pucón. Marcos Contreras, el propio Antonio Bascuñán, que con la sinceridad que tuvo de decir yo no estoy muy de acuerdo con esto, en realidad no estoy nada de acuerdo, igual nos ayudó a mirar la lógica bajo la cual sí era necesario y sí era razonable pedir la imprescriptibilidad. Creo que en ese aprendizaje, particularmente con estos abogados que señalo, eh, profesionales de otras disciplinas, aprendimos mucho, aprendimos además a hablar, entre comillas, en abogado o lengua abogada, y, y a situarnos en un lugar desde el cual pedirle ayuda al mundo del derecho, a los jueces, a los abogados, más que hacerles la guerra por disensos que además tienen que ver con cambios culturales que son lentos, para que nos ayudaran a resolver los desafíos que se iban a enfrentar. Hay un documento de ese tiempo que yo lo voy a enviar junto con la síntesis de mi presentación para no leer la cuestión completa y otros documentos de James Hopper, que creo que ha sido de los psicólogos que más ha aportado a entender, más que en la esfera del abuso sexual infantil, donde incluso con todas las dificultades que hubo para que se comprendiera lo que pasaba con este trauma, la sociedad fue muy receptiva en esto de los niños, niñas y adolescentes ni siquiera se entienden como víctimas de lo que está ocurriendo, no pueden entender al perpetrador que pertenece al mundo adulto, del cual dependen inexorablemente como alguien que daña, y menos podrían entender un delito. Creo que James Hopper ha sido vital en ayudar a entender que víctimas mayores de edad, jóvenes, adultas y adultos hombres también, eh, también enfrentan una serie de dificultades y tienen el mismo requerimiento
de tiempo, tiempo humano, tiempo subjetivo que tiene que ver con la vivencia de cada víctima, tiempo del trauma que también tiene ciertos procesos por los que tiene que pasar y no son acelerables de manera arbitraria, que explican por qué es tan importante contar con la posibilidad de varias cosas. Una, tiempo para la denuncia. Y que las víctimas sepan que en cualquier sistema de justicia, independientemente del tiempo transcurrido, no se les va a cerrar la puerta cuando han vivido un ataque a su integridad humana y a su autodeterminación sexual. Lo segundo, el imperativo de tratar de sumar a una sociedad completa, partiendo por las policías, los sistemas de justicia, la formación de pregrado, en la comprensión al menos de los principios fundamentales que tienen que ver cómo opera el trauma en estos casos, para poder recibir a las víctimas. Y yo creo que quizás muchas de ustedes vieron Unbelievable, el documental en Netflix, o muchas están familiarizadas con Special Victims Unit, que es una serie que la dan harto y tiene harta sintonía, y no por nada la tiene, donde queda como súper claro que hay temas de la memoria y temas de la recepción del relato por parte de quien lo recibe en un primer momento, incluso a veces hasta de los propios profesionales que estamos llamados a apoyar a las víctimas que operan en contra de la denuncia. Hay procesos psicológicos de estupor traumático, de fragmentación de la memoria, de invasión violenta de la memoria a través de flashbacks que hacen súper difícil también poder articular un relato, aun cuando sea un adulto y tenga claro que ha vivido un crimen. Hay fenómenos que tienen que ver con el miedo, miedo a represalias, miedo a la revictimización, miedo al descrédito, a la pérdida de respeto, al impacto que esto pueda tener en sus propias familias. Y por eso, de hecho yo recuerdo conversaciones con el abogado Hermosilla, el profesor, sobre la inmensa responsabilidad que tiene el mundo del derecho y de la psicología y de la medicina en que aun cuando tengamos la prescripción avalando la impunidad y dificultando todo esto, no por ello debemos ser menos responsables en el acompañamiento a las víctimas y en cuidarnos de, bueno, viene la prescripción, entonces apurémonos en denunciar o apurémonos en hacer un escándalo, no un escándalo, pero como un golpe mediático antes que esto pase, porque de repente puede ser mucho más dañino para el proceso de reparación en el largo plazo que simplemente acceder a justicia en esas condiciones. Yo creo que la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil marcó un hito histórico, lo han dicho los expertos, no solo nosotros los que estuvimos en la ley, y que abre el espacio para discutir la imprescriptibilidad de todo delito sexual. A mí me suena tal cual hace 12 años o 15 años, tan sensato como pedir la imprescriptibilidad por el abuso sexual infantil. Entiendo que hay que discutir ciertos aspectos como los que ustedes ya han señalado. Creo que el documento original que preparamos para lograr el desarchivo de la ley y defender que no se volviera a ir archivo, que fue elaborado por Marcos Contreras, Elizabeth Matei y supervisado por don Antonio Mascuñán, y donde participamos un par de psicólogos también, es vital en temas que tienen que ver con la prueba, con la acción punitiva, perdón si me equivoco en ciertos términos del Estado, la prosecución penal, etcétera, y también en explicar la dificultad de la denuncia y de que todos los delitos sexuales son los menos reportados. PNUD dice que un 2% se reporta en Chile, en Latinoamérica el estándar es como de un 9%, y sobre ese 2% es que contamos con información y estamos conversando de que tenemos 50 niños a 75, según el Ministerio Público, si consideramos la cifra negra, siendo abusados a diario, y a lo menos 11 violaciones ocurriendo cada día, con un aumento sostenido en los últimos 10 años. Mi colega Francisco Maffioletti hizo una excelente presentación la semana pasada, y con un pic de estos delitos en el año 2019.
que coincide también con el estallido. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo informó claramente en relación a cómo los delitos sexuales o de connotación sexual fueron parte de la represión vivida durante el estallido social, y nuevamente hay que presumir que está bajo el reporte real los casos que se conocen, porque es muy difícil hablarlo, y eso uno lo ve en la clínica. Yo no vengo a hablar solamente como psicóloga de trauma, ni como activista o advocate, sino que también como sobreviviente, y esa voz está cruzando todas mis acciones y mis relatos y mi ética del cuidado también. Pero sacando eso, lo que uno ha visto en la trayectoria clínica a lo largo de 30 años, yo lo volví a ver durante el estallido de manera bien dramática y dolorosa, no solo para las jóvenes o mujeres que vivieron estas situaciones, sino que para los hombres también. En el aumento sostenido de violaciones de los últimos 10 años, los más afectados son niños en el área de los hombres, siendo mayoritariamente las víctimas mujeres, sobre un 80%, en los hombres han sido niños menores de 14 años. Pero el año 2019 tenemos hombres de todas las edades. Y ha sido muy difícil para ellos también llegar a terapia, y muchos de ellos ni siquiera denunciaron el delito por todos estos fenómenos y por el miedo también a represalias o a meterse en problemas mayores. Hay una situación también de, de temor, que no es paranoia, que tiene que ver con hechos que se han ido observando en la realidad luego de este estallido, de este quiebre, que hacen que las personas hablen menos. La pregunta esencial, más allá de los aspectos legales, que yo confío que con todo lo que ha aportado la evidencia científica, más la orientación que nos pueden dar las personas del derecho o desde el mundo de la justicia, y que pueden hacer que haya una buena ley y que sorteemos los escollos, la mejor ley posible, la que más cuide. Creo que la mirada más importante tiene que ver, y seguramente ya lo señaló el abogado Hermosilla, con lo que es el trauma colectivo. Susan Bryson, filósofa, que es en gran parte responsable de lo que fue los movimientos de la segunda ola feminista acá, porque como filósofa hace un testimonio en primera persona sobre la violación que vivió y que la vive en otro país, y que eso la obliga a hacer la denuncia y a tener que participar de todo un proceso en el que no alcanzó ni siquiera a preguntarse si quería ir a la policía. Ella dice, esto se vive con mucha soledad, con mucha culpa, con mucha confusión, con mucho, con incluso la gente más mejor intencionada no queriendo hablarte por temor a hacerte recordar la situación más arrasadora de tu vida. O sea, así como se define el abuso sexual infantil como un asesinato psíquico, ella define la violación como un asesinato social. Pero ella dice, lo más importante acá es la pregunta de cómo hacemos de la reparación un asunto social, porque se ve como algo muy solitario. Cuando uno habla de crímenes de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos, tenemos como inmediatamente una asociación más cercana con lo colectivo y con el cuerpo de lo colectivo. Cuando hablamos de este tipo de crímenes, se nos pierde un poco eso. Pero si sumáramos la cantidad de heridas y vidas arrasadas por el abuso sexual infantil y por todos los delitos sexuales en todo el ciclo vital de niñas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, incluyendo ancianos y adultos mayores, realmente estamos hablando de un trauma de proporciones megatómicas que debería meritar una respuesta social mucho más amplia. Esa respuesta, y si puedo hacer como una suerte de pedido o de por favor considérenlo también en este proyecto que ya está bien presentado, es cómo juntar con el proyecto o engarzar con este proyecto ciertos pedidos mínimos que tienen que ver con la reparación. Porque si bien la denuncia es completamente necesaria, no sentir que hay este muro de justicia antes de poder siquiera articular un relato sobre lo sufrido, no es toda la historia de la reparación.
Hay temas de salud, hay temas de acceso a terapia, hay temas de acceso a atención médica por lesiones permanentes o enfermedades y cuadros que están bastante asociados a lo que es la vivencia traumática de estos delitos. Hay necesidad de apoyo de las redes cercanas de las víctimas, de las familias para que sepan también cómo responder. Eh, Está también lo indispensable si queremos prevenir y a la vez reparar, porque ojo, el que ustedes simplemente discutan un proyecto de imprescriptibilidad ya se siente reparatorio para muchas víctimas. Así lo vivimos también durante el trámite de derecho al tiempo, cuando no se había conseguido todavía nada y muchos sobrevivientes y sobrevivientas, y lo hablamos con Erika un millón de veces, ya sentían que había como un asomo de una posibilidad de sanación. No va a haber prevención, ni vamos a hacer completa la tarea si es que no existe un plan mandatario de prevención o de educación sexual a nivel de todos los establecimientos educacionales del país, y no solo eso, educación en trauma, en lo que significan los delitos sexuales, no solo para primero que nadie las policías y el sistema de justicia, para que no sean intimidantes y no sea otro factor de daño, de temor o de revictimización para las víctimas, pensar en hacer el relato con personas que ya te van a mirar feo, te van a desacreditar o van a empezar con argumentos como hemos escuchado tantas veces, los niños mienten, las mujeres son vengativas, etcétera, etcétera, sino que además educar a todo nivel. Y la educación sexual, y perdón que vuelva sobre esto, está Camila Rojas acá, que yo quiero agradecerle mucho todas las luchas que han emprendido en materia de educación, y en esta también, es absolutamente indispensable. Somos muchas y muchos los sobrevivientes. Yo viví bien concretamente incesto, abuso sexual infantil, violaciones reiteradas y explotación sexual comercial. No me gusta hablar de esto, hay un libro donde está contada la historia, pero cuando, cuando se dan este tipo de situaciones y no hubo concurrencia en el momento y no hay tampoco auxilio posterior, uno piensa, ¿qué podría haber cambiado tu vida? Y no es solo las hospitalidades inesperadas de otras personas, profesores, porque es tan importante que también estén entrenados en todo esto desde el pregrado. Es justamente pensando, si yo hubiera tenido educación sexual, si desde ciencias naturales, biología, consejo de curso, educación cívica, la convivencia y el respeto por unos y otros, hubiera recibido ciertas claves, a lo mejor la historia de vida de uno en este circuito de transgresión habría durado 2 años menos, 1 año menos, 5 años menos, un día menos habría valido la pena. Cuando la educación sexual está demostrada como factor de prevención y cuando no ha logrado prevenir porque llega tarde, llega en séptimo, en octavo, en la enseñanza media, igual ayuda a que niños, niñas y adolescentes se reconozcan en lo que están viviendo y puedan por fin develar. No puede estar eso ausente. Yo le he dicho en oportunidades anteriores, como negar una vacuna. No negaríamos una vacuna para la polio, para la tuberculosis o como ahora para COVID-19. ¿Cómo podemos negar algo que realmente puede prevenir daños enormes con los que se puede vivir de por vida? Y me imagino que el profesor Hermosilla habrá hablado del crimen continuo o a repetición. ¿Por qué no vamos a hacer lo que pueda evitar eso? Hay un principio en la ética del cuidado de evitación de sufrimientos evitables. Hay otros que no están bajo nuestro control humano. Una sociedad civilizada, uno esperaría, pensaría que querría evitar sufrimientos que sí puedan ser evitados y sufrimientos de esta magnitud a su gente o a su población, a los seres humanos que componen una colectividad. Creo que me parece que la ley es un aporte central ya per se y todavía puede ser un aporte mucho mayor, incorporando todos estos temas de la reparación que nosotros intentamos abordar en Derecho al Tiempo. La diputada Sandón también estuvo en esas discusiones. El gobierno en algún minuto estuvo dispuesto a conversar de una mesa de reparación, de la inclusión del abuso sexual infantil o del estrés postraumático por abusos sexuales al auge. Incluso se conversó de por lo menos unas pocas sesiones
exigibles a la ISAPRE para la primera intervención o para el diagnóstico que fueran libres de todo costo. Y había otras medidas que complementaban desde la lógica y la ética del cuidado lo que la justicia podía hacer desde el minuto en que cancelaba la prescripción para el abuso sexual infantil, que quedaron suspendidas en el tiempo. Luego vino el estallido. Entonces, qué gran oportunidad que tienen ustedes en esta comisión y quienes han redactado y están empujando esta ley de mirar ese horizonte más amplio de reparación, no solo para las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil, sino para la sociedad toda, porque esto igual nos alcanza a todos y a todas, familias, seres queridos. La superficie de irradiación de atrocidades como esta es bastante amplia, y cuando emprendemos acciones de reparación en distintos ámbitos vamos alcanzando a más personas. Y si las violencias sexuales que hemos vivido en Chile, que se continúan viviendo cada día, son parte también de otras heridas del cuerpo del país, que podríamos aliviar un poco ya tan adolorido que está, ¿por qué no apostarle todo de inmediato a esta ley? Si ya entendimos que hay ciertos delitos que no pueden prescribir, porque necesitan de otro tiempo, ¿cómo usar nuestra imaginación para ver que otros, como este grupo de delitos, independientemente de la edad, puedan asimismo ser imprescriptibles, pero puedan además realmente contar con reparación? Eso nada más, porque yo creo que ya me pasé el tiempo, no me aparece acá el reloj. Y como abrirnos a la conversa y los comentarios, porque veo que estamos contra el tiempo. Muchas gracias, Vinca, por tu presentación. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias para hacer consultas. El diputado Sandrón tiene la palabra. Bueno, antes que nada, agradecer la exposición de Vinca. Y tendríamos tal vez que retomar, yo voy a revisar después de nuevo la presentación de ella, revisar cómo tal vez nuestro proyecto podremos materializar alguna de las cosas o ver gestiones políticas, como sea. Lamentablemente estoy revisando nuestro proyecto, esto es una modificación del Código Penal, entonces no creo que se le puedan poner más cosas, pero claramente hay que recoger el guante de toda la propuesta que Vinca nos hace. Quiero hacerte una pregunta, Vinca, que a mí me sorprendió bastante de algunas respuestas que me dieron. No ha sido fácil desde la derecha llegar a esto porque como que nadie te aporta mucho, pero tampoco te aporta la izquierda tampoco, ¿ya? Porque estos temas son tan estúpidos que o eres como que no estuvieras con las mujeres, que no puedes ser de alguna forma feminista si no estás con toda la cláusula. Lo cual yo he sido una eterna luchadora en esta materia hace miles de años, pero me he encontrado con respuestas que quiero que tú, si tú desde tu perspectiva me la puedas analizar. Mira, no, es que a nosotros no me interesa mucho el tema porque nosotros consideramos que la imprescriptibilidad, no sé, solo es para los temas de derechos humanos y lesa humanidad. Y yo, o sea, de verdad que, y te estoy diciendo, te cuento por su intermedio, presidenta, un poco lo que nos ha costado sacar de alguna forma, y hoy día por eso agradezco que ya llevemos la segunda sesión discutiendo este proyecto, que probablemente el día de mañana va a ser como, qué locura, que incluso que ni siquiera que lo pensáramos, ¿no? Pero cuando yo escucho esta respuesta así, me duele el alma. O sea, que existan cosas, que esté tan ideologizado muchas veces la conversación, que no nos demos cuenta de que este es un tema brutal, transversal, y que le puede pasar a cualquier sector, a cualquier credo religioso, o sea, a cualquiera. Y uno en este camino, de verdad que nos ha costado ir construyendo quiénes son los invitados a esta, porque hay gente que no quiere mezclar las cosas. Así de simple. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. A mí también me duele el alma desde varios lugares, como ciudadana, como mujer, como mamá, también igual que a usted, a ti. Siempre el protocolo se me pierde un poco como sobreviviente también. Volviendo a esto de si tenemos maneras de evitar ciertos sufrimientos o de no agregar más aflicción a quienes ya han sido suficientemente dañados, ¿por qué no? Yo
Anoche nomás leía de una representante del Senado y otra como del equivalente a nuestra Cámara de Diputados, que decían algo muy similar, que no podemos creer que incluso desde los sectores progresistas encontremos tanta oposición. Es súper válido que nos genere angustia o inquietud esta pregunta de hasta dónde podemos prescindir de esta gracia que se le da al imputado, que la definió la ley como una gracia para el imputado. O sea, no, eh, y eso compatibilizarlo con la presunción de inocencia y la duda razonable y el derecho al debido proceso y todo eso, pero ni siquiera llegamos a hacernos la pregunta cuando ya nos están descalificando. Durante Derecho al Tiempo yo vi con mucha pena también, lo comentamos en algunas entrevistas, que, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, si hay diputada acá, no veo todas las cámaras del Partido Comunista, que el propio diputado Gutiérrez en algún minuto señaló cómo van a comparar los crímenes de lesa humanidad con el abuso sexual infantil. A ver, no se trata de una comparación, ni una competencia, ni un ranking. Y si hubiese que comparar dos distinciones o precisiones bien importantes, cualquier crimen, cualquiera, va a ser siempre más dañino para alguien que está en desarrollo con su maduración incompleta, o sea, niños, niñas y adolescentes, y recordemos que el desarrollo de un cachorro humano o de un ser humano lleva 25 años para completarse, entonces es harto tiempo. Y lo segundo, que de los crímenes probablemente más devastadores y más arrasadores antes del homicidio es el abuso sexual y las violencias sexuales y la violación, definida como equivalente a tortura por la Secretaría de la Tortura de Naciones Unidas. Y tanto es así que mientras tú ibas diciendo esto, yo recordé dos personas con las que yo he cruzado camino. Una víctima de la represión de la dictadura, que de todas las cosas que le tocó vivir, ¿ya? Lo más difícil de superar hasta pasado los 70 años, con constantes flashbacks, pesadillas, con una relación que era continuamente compleja con el propio cuerpo, porque además, así como es un crimen continuo, también la reparación es continua. No es que uno va al psicólogo X años o X sesión y listo, quedó reparada, ¿ya? O sea, como arreglé la fractura o me puse una prótesis en la rodilla y puedo volver a correr o a caminar. Es una reparación que hay que estar constantemente actualizando. Y que decía, era la violación. Y las violaciones reiteradas. Lejos lo peor. O sea, todas las otras torturas del horrible y barbárico catálogo de tormentos que puede haber en situaciones de represión política no pesaban lo mismo que la violación. Y me tocó conocer a la mamá de un compañero de trabajo muy mayor, años atrás acá en Estados Unidos, sobreviviente del Holocausto, que recién pasados los 80 años le contó a su familia todas las violaciones que vivió en el campo de concentración. Y de alguna manera, hijos, hijas, nietos, fue como complicado porque era como, nosotros como que lo asumíamos, ¿ya? O sea, dentro de todo el horror vivido en los campos, obviamente esa era una manera, es como el crimen perfecto para desintegrar a un ser humano. Pero nunca ella lo había hablado, y ella lo hizo como una gran revelación, así como me quedan pocos años de vida y me falta contar una parte de mi historia, y es que viví todas estas violaciones porque para ella había sido también lejos lo peor. No quiero decir que solo dos ejemplos operen como regla general, pero creo que da la cuenta, y también para hombres que lo han vivido, que pueden contar muchas cosas de situaciones horribles que les ha tocado experimentar, y no así la violación. Es una cuestión tan difícil de escucharse uno mismo siquiera relatando, que ya hasta eso te silencia. No son solo los silencios impuestos por una sociedad que no comprende o que no quiere mirar el tema, quizás porque le pone en el espejo lo peor de sí misma, o por el temor a las policías y el maltrato a las policías o el maltrato a la justicia, es porque ni siquiera quieres escucharte a ti mismo
ni siquiera describir con detalle, sino que mencionar lo que has vivido. O sea, fui violado, fui violada, en una frase feroz. Entonces, claro que da rabia ver cómo a nivel transversal hay una serie de reparos cuando la primera pregunta debería ser, mira, es complejo, este país es garantista, pero hemos visto que a nivel mundial la prescripción es algo que se está revisando a la luz no solo de los testimonios de las víctimas, y en eso hay que agradecerle al feminismo de los 70 ya de entrada, que validó los testimonios personales, sobre todo de mujeres, como una manera de conocer, entender la sociedad y avanzar en el conocimiento, sino que las ciencias están avanzando, que paramos el avance en las ciencias. En Estados Unidos hay estados donde no ha cambiado la prescripción todavía, pero si aparecen pruebas de ADN, se parte todo y la víctima tiene derecho a aparecer. Hay varios otros estados que no solamente consideran pruebas de ADN, sino que otros medios probatorios, o sea, siempre considerando que el relato es el principal, como registros de correos electrónicos, de WhatsApp, de un montón como de recursos de redes sociales que hoy existen, que sirven también como una manera de probar amenazas, acoso, ciertas comunicaciones que rodearon también la comisión del delito. Entonces, la pregunta debería ser transversalmente, desde la izquierda a la derecha, ¿cómo ayudamos a que esto sea así? Y no se trata, como les dijeron una vez en una comisión, y que después van a pedir la imprescriptibilidad de todo, hasta de los incendios. Bueno, a lo mejor las ciencias avanzan a un nivel donde si alguien perdió a sus seres queridos en un incendio, quizás también, no lo sé. Me parece que uno no puede cerrarse a priori, porque así como tenemos cosas horrorosas los seres humanos, como estas violencias sexuales que vienen ocurriendo yo creo que desde el día 1, también tenemos cuestiones maravillosas y el avance en la ciencia es uno de ellos. Y si el avance en la ciencia nos permite darle respuesta a las víctimas de crímenes atroces, ¿por qué no? Veamos cómo lo hacemos posible, más que cómo objetarlo y encontrarle tantas cortapisas, ¿no? Creo yo. Pero gracias, diputada, porque de verdad que es un tema. Y de diputadas de acá también, que es como, ¿cómo es posible? Muchas gracias, diputada Olivera. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero darle las gracias a Vinca por estar hoy día acompañándonos en un tema tan importante. Yo creo que lo que Vinca ha expuesto acá es muy aclaratorio, creo yo, para muchas, ojalá, y para muchos de los que también nos siguen a través de esta comisión. Yo me quiero quedar con una de las últimas cosas que dijo Vinca, que tiene que ver con la experiencia científica. Yo creo que desde ahí hoy día todos los avances que tiene el mundo en esta área, creo que es muy relevante para poder aclarar incluso quizás muchos de estos casos. O sea, uno se pregunta si hoy día con todos estos avances, cuando escuchamos, o el primer argumento que escuchamos es, ¿y cómo lo vas a probar? Yo creo que el área de la ciencia ahí tiene mucho que aportar. Por lo tanto, lo que dice Vinca creo que es muy importante para tenerlo presente. Y por otro lado, yo también quiero recoger el guante sobre todas las cosas que Vinca expuso en su presentación, desde lo general en este proyecto, que en el fondo ella hablaba de lo que necesitan las víctimas y hablaba del tiempo para la denuncia, que las personas quizás que tienen que acoger desde lo profesional las denuncias estén también capacitadas y preparadas, algo que en nuestro país lamentablemente hoy día no tenemos 100%. Nos falta mucho por avanzar ahí. Es importante que, por ejemplo, desde los policías, desde las personas que reciben a las víctimas al momento de denunciar, sean personas que estén preparadas para aquello y que sepan entender y acoger a esa persona. La justicia, lo mismo, o sea, lo decía hace un ratito el abogado que nos acompañó, cómo hoy día desde el área judicial se necesita también entender a lo mejor que estamos en otro contexto, que los tiempos han cambiado, que estamos en el siglo XXI y que en el siglo XXI estas demandas son mucho más fuertes que a lo mejor en el año 1823, como decía él.
Y por otro lado, yo quiero recoger el guante respecto de lo que tiene relación con la educación sexual. Yo creo que este Congreso tiene una deuda muy grande en ese sentido, y a mí me ha sorprendido, de verdad se lo digo, Presidenta, me ha sorprendido mucho, porque yo pertenezco al sector de derecha, al sector de derecha, centro derecha, y me ha sorprendido el ver o el darme cuenta que hay temas que lamentablemente no son comprendidos desde lo necesario, sino que son comprendidos desde lo ideológico, y eso obviamente afecta mucho también para poder seguir avanzando en estos temas. Yo sí soy una convencida de que es necesario, de que exista la educación sexual desde temprana edad, porque entiendo que es responsabilidad de nosotros, de los padres, pero hay muchas familias en nuestro país, hay muchos niños en nuestro país que lamentablemente no tienen esa posibilidad de contar con una familia que les esté educando, y que les esté enseñando y que les esté previniendo. Todo lo contrario, hay muchos niños, niñas y adolescentes que están expuestos y que lamentablemente son explotados sexualmente. Es cosa de ir a darse una vuelta a las Caletas, es cosa de ir a darse una vuelta a cualquier calle de nuestra ciudad aquí, por lo menos en la región metropolitana, pero también a lo largo de Chile. Y ahí vemos cómo los niños, niñas y adolescentes que están viviendo en situaciones de vulnerabilidad por no contar con una familia, están además viviendo una vulnerabilidad peor, que es estar expuestos a la explotación sexual. Y desde ahí nosotros como Estado tenemos una gran deuda. Y desde ahí como Congreso también tenemos una gran deuda. Yo el otro día lo decía en mi intervención, me parece irrisorio ver cómo fuimos súper diligentes para aprobar una ley, para darle la posibilidad a un alcalde de ir a una reelección, y resulta que en temas tan importantes que tienen que ver con la niñez, con los niños, niñas y adolescentes, nos tomemos años para poder concretar leyes que son súper necesarias. Entonces yo desde ahí también hago el llamado a esta comisión, hago el llamado al Congreso Nacional a que de una vez por todas tomemos y pongamos la prioridad donde corresponde. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro de Chile, son el futuro de nuestro país, son el futuro que nosotros cuando seamos viejos vamos a sentirnos quizás orgullosos, o vamos a estar en la misma situación en la que estamos hoy día discutiendo temas que hemos arrastrado durante años y vamos a seguir cargando con ella. Así que yo, Vinca, te agradezco porque sé que eres una persona que ha estado súper comprometida con todos estos temas, y desde donde por lo menos yo esté, seguiré luchando para que todos los temas relacionados con nuestros niños, niñas y adolescentes ojalá tengan éxito. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Olivera. ¿Me permitirían extender 10 minutos más para poder darle la palabra a la diputada Fernández y para después dársela a la ¿sí? Ya. Diputada Fernández. No, voy a ser breve, cuestión de tiempo. Primero agradecer a Vinca, yo creo que su exposición siempre muy clara respecto a los temas de niñez. Y creo que es muy importante avanzar. Yo siempre digo, Chile no tiene una política nacional respecto a la protección de la niñez, y yo creo que eso es vital. Yo creo que eso es algo que nunca se ha abordado de esa manera, y yo creo que hay experiencia, mucha experiencia internacional respecto a cómo llevar adelante, de verdad, tener un plan de protección integral de la niñez. Y de repente, a propósito de lo que decía la diputada por su intermedio, presidenta Enrique Olivera, yo creo que en algún momento cuando abordemos a la niñez vamos a tener que dejar nuestros propios creencias y pensamientos y pensar en el bienestar del niño. Porque es cierto, nos demoramos en proyectos, pero también tiene que ver que a veces nuestras creencias se imponen a propósito de la ley de garantías, también quiero decirlo, o cuando se legisló una reforma constitucional para garantizar el bienestar y la seguridad de los niños, también la perdimos por quórum, no es que no se legisle. Entonces también creo que a veces nos pasa que hablamos de la niñez pero avanzamos muy poco en esta materia. Yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todas y todos. ¿Dónde el interés superior? Y lo mismo, porque esto no es solo la niñez, pero me quedé pensando a propósito de lo que decía por su intermedio la diputada Erika Olivera, pero también con la violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes. Es decir, cómo tenemos que poner el bien superior y condenar siempre y que no ocurra. Porque además lo decía profesor, yo le dije abogado, profesor y abogado que estuvo previamente, decía, quien hace actos de violencia es reiterativo. Es decir, en la mayoría de los casos es una persona que no es solo una vez, y eso es muy brutal. Entonces,
creo que de una vez por todas tenemos que hacer una reflexión de cómo queremos avanzar en sociedad en estos temas, cómo actos de violencia, aunque hayan pasado años, Chile cambió mucho. Yo volví a Chile el año 92 del exilio, yo me acuerdo que habían temas que no se hablaban, eran tabú, se escondían debajo de la alfombra. Y me acuerdo que incluso en esos años cualquier tema de violencia, había temas que simplemente no se podían abordar. Y yo recuerdo que habían diputadas como la diputada María Teresa Sá, la Fanny Pollarolo, que cuando hablaban de defensa contra la violencia contra las mujeres o hablaban de una agenda feminista, se reían de ella en el Congreso. Y Chile cambió para bien. Ya no ocultamos los temas bajo la alfombra, pero tenemos que abordarlo, y yo creo que este es un tema, y ahí nuevamente Vinca, muchas gracias por su tema a través de la presidenta, pero agradecer porque creo que es bueno que de verdad abordemos estos temas, y también vamos a tener que pensar cómo dejamos de repente nuestras propias creencias por el bienestar de las mujeres, de los niños y niñas. Eso, gracias, presidenta. Presidenta, ¿puedo hacer una pequeña réplica? Sí, claro, déjame ver para juntar todas las palabras, si hubiera alguna Ya. más. Yo no voy a... Camila. Sí, primero agradecer la exposición de Vinca, agradecer a las mocionantes, especialmente a Erika, a la diputada Olivera. Creo que esta es una discusión bien compleja y ya cuando dimos la discusión sobre la prescripción la vez anterior fue difícil, era un proyecto que estaba archivado, tal como Vinca señaló, hubo que convencer de que saliera del archivo, luego en sala también fue una discusión bien compleja, para ponerle un apelativo, y en ese sentido yo valoro mucho que lo estemos discutiendo en la comisión y que en definitiva nos pongamos el desafío de intentar avanzar en este tema. Yo quería preguntarle, presidenta, si es que vamos a poner fecha de votación, ¿no? Y que vamos a recibir más invitados, porque yo creo que con lo que se ha relatado hasta aquí tenemos antecedentes suficientes como para intentar avanzar al menos en la votación general, más allá de que nos han presentado aquí también cuestiones que son importantes de considerar en la discusión en particular, pero me parece importante que demos ese paso. Gracias, diputada Roja. Contestar rapidito, yo tenía pensado poner la votación en general la próxima semana. Sin embargo, si hubiesen parlamentarias que quisieran escuchar algún invitado más, podríamos dar ese tiempo para escuchar una persona más, así que les pido a las parlamentarias que si tuviesen otro invitado que quisieran escuchar, que nos lo puedan hacer llegar durante los días próximos para poder sacar la citación del próximo lunes. Es un tema tremendo y la discusión ha sido muy, muy enriquecedora hoy día. Me encantaría poder dar también algunas palabras, pero no tenemos poco tiempo, así que le voy a dar los minutos que quedan a Vinca para que pueda replicar y cerrar. Gracias. Bueno, primero que nada, reiterar que voy a mandar el documento donde está esta justificación de la lógica para de la razonabilidad de la imprescriptibilidad que fue el abuso sexual infantil, pero con argumentos que son los mismos para acá, para que también lo conozcan. Y mi escrito, acá ha habido tormentas, tornados, en la última semana he tenido algunos baches, pero yo espero que mañana lo tengan. No es muy largo, son 7 u 8 páginas, pero sobre todo porque explica el tema de la memoria y cómo opera, no ya en la parte de abuso sexual infantil propiamente tal, sino que directamente en los casos de violación, ¿ya? Creo que la visión de túnel, la superdecodificación, cómo actúa la memoria ahí, por qué no se le pueden pedir a las víctimas ciertos detalles, etcétera. Eso, y decirles que a mí me parece súper importante lo que señalaba la diputada Maya Fernández, y bueno, Camila Roja, con todo el proyecto de educación sexual también, vuelta a la educación en general. Hay un verso de Adrienne Rich, feminista norteamericana, murió hace algunos años, muy viejita, pero que es una belleza de poema y desgarrador que parte, yo seguramente no lo voy a recitar bien, pero es un par de versos, y es, no era el violador, sino el hermano, el prójimo, y bueno, tiene todo un desarrollo de cómo niñas y niños pequeñitos que partieron compartiendo
no sé, el jardín, la plaza, el colegio, la escuela, etcétera, en algún minuto se produce esta bifurcación a causa de una sociedad que nos hace vincularnos de esa manera, con su cultura patriarcal, jerárquica, etcétera, donde uno de ellos sintió mayoritariamente que podía someter, subyugar o destruir no solo el cuerpo de la otra, sino que toda su existencia. Entonces, por eso es tan importante el tema de educación y la insistencia en garantías integrales y todo, porque en el fondo, en esa mirada a largo plazo, también hay una prevención de los delitos sexuales y de la violación para toda edad. Y lo otro, creo que Derecho al Tiempo fue vital en reparar un poco vínculos y apegos dañados de la ciudadanía con la democracia, cuando los vimos a todos, fuera de hablar y defender la ley, votar unánimemente en la Cámara y el Senado. Ustedes no se pueden imaginar lo inmensamente reparador que eso se sintió para víctimas que ni siquiera además iban a beneficiarse de la imprescriptibilidad, porque corría a partir de la promulgación en adelante. Por lo tanto, quedaba además pendiente este tema de la retroactividad o de alguna forma de reparación para miles y miles que quedaron sin jamás derecho a denuncia ni nada. Pero fue súper reparador ver al Congreso alineado en esto. Ojalá sea como la tónica en el avance de este proyecto. Y recordar nomás que una y otra vez, y repitámoselo a todos, no se habla cuando se quiere, se habla cuando se puede. Y la actitud que como sociedad necesitamos frente a la violación y a todo este tipo de crímenes, yo no sé si verán Grey's Anatomy, tiene una serie de doctores, creo que una de las escenas más impactantes y bien logradas y perfectas que yo he visto, creo que incluso en cine y televisión, es cuando esta víctima de violación aterrada necesita que desaparezcan los hombres y los doctores salen y todas las doctoras hacen un pasillo, una al lado de la otra, las enfermeras, todo acompañando el paso de ella hacia la sala de cirugía. Creo que después de situaciones como esa, de crímenes como eso, lo que uno necesitaría es esta suerte de pasillo previsto por toda la sociedad, con dudas, con inquietudes, con cuestiones que va a haber que resolver, etcétera. Pero primero estoy contigo y te voy a escuchar. O sea, luego de la denuncia vienen detalles del proceso que habrá que ver, pero no puede estar levantado el muro de la justicia antes que siquiera se pueda comunicar o sacar la voz, así desanudar las cuerdas vocales para decir las primeras 3 cosas sobre lo que había. Hay víctimas que reportan a lo mejor al tiro, pero hay muchas otras que toman años y que tienen mucho miedo, incluso hasta viejitas, hasta ancianas. Eso nada más. 1.000.000 de gracias y todo comprimido en documentos, porque como no valía la pena sacar todas las cosas con el ratito, me iba a tupir yo. Muchas gracias, Vinca. Gracias por diputada. la presentación, gracias por la valentía. Y quedamos a la espera de los documentos para compartirlos con la comisión para que podamos enriquecer también el debate y podamos tomar la mejor decisión y podamos llegar a la sala con los mejores argumentos también, porque sabemos que muy probablemente acá vamos a tener un consenso en esta comisión. Somos todas mujeres y nos importan estos temas, pero en la sala probablemente tengamos harta resistencia. Así que le agradecemos que nos pueda enviar esa información para que podamos generar desde acá argumentos sólidos para ver si podemos avanzar en la sala. Ya. Eso, muchas gracias a todas y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.